Sentarse acá y escuchar la denuncia de alguien y luego viene la contraparte que nos va a contar su historia y su verdad de una misma relación es tan difícil para nosotros, ¿verdad? Complica. Pero todos tienen su derecho a réplica y aquí estamos para eso. Carmen Areco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pelusa. Bueno, ¿cuál es tu verdad, Carmen? Bueno, de que hay violencia psicológica y verbal, hay. No es un invento. De parte de él. De parte de él. No es algo, no, son de años ya, de tiempos ya de embarazo. ¿Cuándo empieza a romperse o vos empezás a darte cuenta que él era otra persona y no la que te enamoraste? Nosotros cuando nos conocimos, en época de noviazgo, todo lindo, era una persona atenta, detallista. ¿Acá en Paraguay se conoce? Sí, eso que nosotros nos conocimos y nos casamos acá en Paraguay. Él vino y nos casamos. Y después cambió el rol cuando nos casamos. Ya hubo un cambio. ¿Al poco tiempo? Al poco tiempo. Yo quedé embarazada en el lapso de poco tiempo de habernos quedado, o sea que no hemos casado. Y a partir de ahí ya cambió. Él tuvo un cambio de comportamiento conmigo. ¿Cómo? ¿Por qué cambia tanto? Ahí ya era más controlador, posesivo, de esos que te controlaba. Si vos estás en línea, acordate que ya sos casada. Si entras en Facebook, revisa todos los me gustas, captura de pantalla. He visto que pusiste me gusta acá. ¿Qué te gusta? Si de repente había hombres ahí, fotos de algún. Él ni siquiera sabía si era algún familiar y nada. Cuando todavía había el tema del WhatsApp, cuando todavía no existía esas actualizaciones nuevas, siempre estaba en línea y la última vez. Hoy en día uno puede ocultar eso. En ese tiempo controlaba eso, una vez casado ya. Y así era buenas noches, ya revisaba si yo me volvía a conectar. Hay veces yo, por curiosa, quería entrar al Facebook, mirar, seguida llega Messenger. No era que tenía sueño y ya ibas a dormir, ahora estás conectada. Así. A partir de ahí. ¿No vivían juntos ustedes? Nosotros no llegamos a vivir juntos porque el tiempo que él venía, su estadía en Paraguay era poco, 2 semanas. Entonces, en época de noviazgo había proyectos, así como todo. Pero al poco tiempo ya empezó a cambiar. El cambio fue ahí de él y yo después ya no soporté. ¿Cuándo pasa de las preguntas, estas controladoras, a cuestiones ya de insultos que vos decís? ¿Cuándo pasa esa línea? Ya después en el momento, ya en el mediados del embarazo, culmino, ya ni exactamente así un fijo, pero ya en el embarazo ya lo empezó porque después ya empezó a dudar él también. O sea, se supone que tuviste un embarazo. De que al final, como teníamos peleas, ya dudaba que si era de él porque nos casamos recién y por qué tan rápido. Tuviste un embarazo de cierta forma sola, porque él no estaba mucho tiempo acá, ¿verdad? Sola. Bueno, sola. Pero venía. Sí, en ese tiempo venía a los unos 2 veces. En estos últimos tiempos nada más que en pocos años porque atrás. él nos mostró fotos que está contigo. Sí, yo llegué a irme a su país. ¿Y cómo te dijo que dudaba de que ese bebé no era suyo? En medio de las peleas, a veces de repente ya decía. Además que era muy pronto que yo me haya embarazado porque hace poco nomás nos casamos. O sea, él supuestamente le resultaba raro. Le era raro de repente, ya con las peleas de repente. Cuando nace el bebé, ¿él no está acá en Paraguay? Vino, pero ya día después. Después que nació el bebé. Nace acá en Paraguay entonces. Sí. ¿Qué pasa después? Y era ya, la relación ya no era buena, pero sí hablábamos como padres. Porque yo siempre le comunicaba a la mamá, le llegué a mandar fotos de la criatura, la mamá contenta, porque era la palabra de la mamá era que era el reflejo de su marido finado, que tenía los mismos rasgos del papá, o sea que del papá, o sea que del abuelo paterno de mi hijo y todas esas cosas ahí. Y ahí cambia un poquito, se tranquiliza mejor, un poquito más él. Y ya ahí empezamos a hablar, ahí más atento, porque él me tenía bloqueada a mí durante mi embarazo. Quien intercedía durante mi embarazo era mi mamá y su mamá. Mi mamá le escribía a él. ¿Y por qué te bloqueó? ¿Y por qué se enojaba? Por sus celos, ¿verdad? Sí. Por esos controles que él te hacía.
Sí. ¿Y en qué momento cortan la relación y dicen, bueno, vamos a tener una relación, pero de padres, como dijiste? Ya cuando mi hijo tenía 3 a 4 años. Él ya hablábamos así a medias nada más. Cuando ella se enojó y a mí me colmó la paciencia, era un día del padre. Y yo le mando un mensaje, y con la foto de mi hijo, feliz día del padre, ¿verdad? Como haciendo al lugar que mi hijo estaba hablando, ¿verdad? Haciéndole llegar una foto, feliz día del padre, papá, y le mandaban la foto. Pero a él no le gustó porque no le haya hecho un video y no haya publicado en las redes sociales donde todos vean. Porque yo lo mantengo oculto, decía él. Que seguramente no quiero que alguien vea. Hablando de la palabra oculto, él sin embargo decía de que en algún momento el niño se enfermó, vos le pedías dinero para cubrir los gastos y nunca le mostrabas al niño, siempre ocultabas o mostrabas o medicina o receta. Y que la vecina dijo que estaba bien. Y él le consulta a la vecina y le dice, no, tu hijo está muy bien, yo le veo jugar afuera, nunca está enfermo. Y posterior a eso, él mostró una fotografía donde vos, no sé si era tuyo o de quién, pero era que alguien estaba arreglando una casa. El piso estaban arreglando. Que estaban arreglando el piso. O sea que se supone que utilizaban el dinero que enviaban para la salud del chico. Esa es una estrategia de él nada más. Él llegó a poner sí una tarjeta. Sí, nos mostró. Pero mostró el extracto de la tarjeta. Una tarjeta pero igual, tranquila, vos contás lo que de cuánto demás, pero él no encuentra, dice, gastos banales, dice. Sí. ¿Qué es gastos banales si no especifica? Hubiese sido más lindo si él no estaba el extracto donde decía qué tipo de gastos banales yo hice. Lo que puede ser peluquería, joyas, no sé, comprarte un zapato. No, y ahí, por ejemplo, gasto en el piso de la casa y no la salud del chico. Eso es lo que dio a entender él. El piso, no, pero mi hijo, como él dice que tuvo dengue. Sí, ¿En qué tiempo? Sí, así fue. Que él dijo que vos le llamaste y le dijiste, tiene dengue, necesito dinero. Antes de que nosotros tuviéramos nuestra pelea, porque explotó la bomba por el tema del mensaje Día del Padre. Ahí fue algo absurdo, ¿verdad? Antes de eso, él mensualmente sí le ayudaba a su hijo. Le mandaba por Western. A él le mandaba 700.000 a su hijo. Y después decía, como yo soy el papá, también estamos casados, a pesar de nuestras diferencias, era lógico lo que... Te voy a mandar también para algunos gastos de la casa. Mandaba 350, 300, 250, variaba a veces. Estamos hablando de guaraníes, ¿verdad? Guaraníes. Bueno. Pero el fijo 700 era para la criatura. ¿Por qué? Porque en el tiempo que él iba y venía, él ya sabía los gastos que conllevaba la criatura, el gasto de pañal, leche y todas esas cosas. Entonces, él solo sacó el cálculo. Yo no le dije, mandame 700. Él solo, bueno, yo te voy a mandar 700. Y aparte para mi gasto del supermercado, eso, era como que estábamos casados, decía. Entonces, él lo que hace es la suma de los, no especifica, él no cuenta el detalle de cómo él mandaba el dinero. Después de la pelea nada más, él viene y hace una sumatoria de qué tiempo a qué tiempo, tantos millones, dice. Pero jamás él envió una suma tan grande. Una junta así de 6 millones nunca envió. No. Y cuando él dice que vos lo denunciás por asistencia y después le muestra a través de la CODENI que él... justamente ese dinero. Él lo que va a demostrar es que él enviaba. Pero yo me fui a hacer eso porque, bueno, vino el Día del Padre, se enojó, nos peleamos, fue en junio. En julio... Entonces ya llegó el mes de julio, él ya bloqueado, no me manda nada para la criatura. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer una denuncia de prestación. Y a mí ¿cómo decir? Me sugirieron primero a dejar una constancia en la CODENI. Bueno, yo hice eso. Me fui a la CODENI, dejé constancia de que él, por problemas personales, dejó de ayudar. Deja de ayudar a su hijo, ¿no? No es ayudar, es su responsabilidad. Es lo que deja de cumplir con su hijo. Sí. Acá, Guarambaré, 2 de octubre del 2020. Se presentó en la oficina de la CODENI la señora Carmen Areco con número de cédula para poner a conocimiento de la CODENI que el padre de su hijo, el señor Omar Ernesto Bazán, vive en Perú. Anteriormente asistía a su hijo y cuando el señor Omar venía a nuestro país se hospedaba en el Hotel Christmas, es el único hotel que ahí se hospedaba, por 15 días, donde la señora Carmen siempre lo llevaba a su hijo para que pudiera ver
para que pudiera verle a eso. verle, dice. Desde el mes de julio, según manifestaciones de la señora, el señor Omar dejó de asistirle a su hijo a raíz de problemas que tienen con ella. También realiza averiguaciones sobre mi vida. Sí, cuántas parejas tuve, ofreciendo dinero a las personas, brindándole, para que le brinden información. Y a mí me amenazaba así de forma indirecta que él en algún momento me iba a quitar mi hijo. La señora Carmen pone a conocimiento de la CODENI que ella no prohibirá al padre ver a su hijo, pero que él busque la manera de asistirle y relacionarse con él cuando él mismo vuelva al país, sin nada más que agregar. Se labra acta para lo que diera lugar. Fue lo que yo me fui a dar conocimiento. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Por qué hizo eso? Porque Sí. yo tengo mi movilidad propia. Yo era la que le llevaba a mi hijo cuando él me avisaba, porque siempre me avisan ahí un día antes o en el día, ya estoy acá, entonces yo tenía que prepararle a mi hijo y llevarle hasta el hotel. Yo, después ya hablando, otra vez, ¿a qué hora le retiraba? Era yo la que le hacía eso. Entonces yo ahí, a raíz de que él no le ayudaba, dije yo, ¿por qué yo voy a andar así? Yo no tengo problema que él se relacione con Pero su... ¿cómo reaccionó él ante esta No le gustó. constancia? No le gustó. Ahí te desbloqueó, ¿qué pasó? Ya, de ahí, de tantos bloqueos que ya no llevé en cuenta así cuántas veces me bloqueó y me desbloqueó. ¿Por qué él no puede salir del país? ¿Por qué no puede salir del país? Por el proceso penal que estamos pasando por el tema de violencia. Violencia verbal. Violencia verbal, psicológica, donde él niega. ¿Nunca te pegó? Llegó a pagar en su país. ¿En Perú te pegó? Sí. Él dice que vos sos mentirosa. Eso dijo, ¿verdad? Sí. Escuché, me dice que soy romántica de la mentira, dice, pero para mí que es al revés. Que también le denunciaste a un hijo tuyo. Que un hijo, tu hijo mayor salió en defensa de él y que vos lo denunciaste. Y nos También mostró por maltrato, supuestamente. No fue así. Maltrato verbal. yo O sea, la tengo misma figura, supuestamente. Sí, yo tengo un hijo mayor, la cual vivía en casa. Ella era mayor, él empezó ya a querer hacer su vida también. Y estaba en problemas familiares, era un poco rebelde. O sea, que eran problemas de mamá e hijo nada más. Pero él quiere usar eso como estrategia nada más. ¿Pero no le maltrataste a tu hijo? No, O sea, ¿pero él te denunció a vos por eso o no? ¿O eso fue mentira? No, ella lo que No. supuestamente le denunció al A hijo. su hijo. Eso, pero no, vos denunciaste a tu hijo. tuvimos un problemita interno que yo tenía servicio de TV Claro. Mm. Y como nosotros, él tenía el adicional y yo tenía que pagar entre él, y como teníamos la pelea, entonces el otro ya no pagaba. Después le dije yo a mi hijo, recuerdo una vez le dije a mi hijo, ya que vos querés tener una vida de grande ya, porque había gasto en la casa, en la cual ella ella tenía su pareja y no era consciente de que no es así nomás. Claro. Entonces yo le dije a mi hijo, ¿y por qué no ves un lugar? Y independizate, busca un lugar. O sea que no, es que yo me fui y le eché, además le dije que busca un Carmen, lugar. ese es un problema con tu Sí, hijo era realmente. aparte, no tiene nada que Por ver. eso, Carmen, él dice también que en este momento él lo tiene al niño y dio a entender que vos no lo llamás, no lo ves desde que él lo tiene. Así fue. Sí, así. Bueno, el jueves 16 de... Nosotros tuvimos una venia, habló de la venia también. Sí, el 8 de enero tuvimos una venia, de juicio de venia. Como yo recurro a Defensoría Pública, cuando a mí me llegó la notificación de la venia, ya me era poco día, 2, 3 días creo, 3 días a lo sumo, pero yo estaba trabajando. Después me ganó el tiempo y ya dije entre irme a la Defensoría, ya no le di importancia a irme a la Defensoría con mi notificación. Hablé con una conocida que es abogada, le mostré, le pregunté si podía acompañarme. Ya era muy de última, no tenía mucho tiempo, 2 días. Y me dice la abogada, me dice, justo yo estoy de viaje. Viste que estaban todos de vacaciones, ahora mi hija de su trabajo salió de vacaciones y quiero aprovechar también, justo estoy de vacaciones y yo el lunes salgo y era un miércoles mi audiencia. Y me ayuda, me asesora con mi notificación y me dice, vos te podés ir sola, anda a defenderte. Si ellos consideran que necesitas un abogado, ellos deben ponerte un defensor público. Entonces yo hice así, me presenté sola en la audiencia.
Además, la notificación que presentó el abogado, él alega que en reiteradas veces se comunicaron conmigo y que yo tenía una negativa. Sin embargo, el abogado nunca acudió a mí. En estos últimos tiempos no acude a mí. ¿Cómo se puede resolver esto, Carmen? Cuando el Señor deje de tener una crisis existencial con mi persona, yo creo que vamos a poder tener una relación de padres, porque lo que él tiene es una crisis existencial. O sea, conmigo. relación de pareja ya no hay vuelta No, atrás. no, ya no hay vuelta Va a haber atrás. divorcio ya. Yo el divorcio lo hice yo. Ya hay divorcio. El divorcio lo hice yo. Yo hice todo el divorcio. Es mentira que él hizo. Él quiere irse con tu niño y no puede por el proceso. Sí, además también yo... Bueno, yo me opuse hace poco en una audiencia. ¿Por qué? Porque el 16, como la jueza le otorga la venia, sin él dar conocimiento que está con un proceso penal, él hubiese primero solucionado ese problema y después ¿Cómo puede solucionar él ese problema? ¿Cómo puede? Y no sé, a mí nunca nadie me dice nada. Ellos cualquier cosa ponen en el documento el abogado y siempre soy yo la mala de la película y yo solamente recibo notificaciones. Yo siempre cuando llego a mi trabajo ya encuentro notificaciones en mi... Ayer él presentó y compartió a producción un audio donde supuestamente vos hablabas con la mamá de él y Sí. hablaban de dinero. 150 millones. Sí, Yo no era sé. una conversación. Una supuesta extorsión, dice él. No, yo no, jamás le pedí dinero a la mamá. ¿Qué pasa? El año antepasado, en octubre, cuando primera vez él cae preso y la mamá se sorprendió del por qué, porque le avisaron. Él estuvo... Bueno, él hizo un daño muy grande. ¿A qué daño te referías en esa conversación? Ay, desde el 2020. Ah. Yo no podía ni siquiera... cuando se iba en casa, él se iba en casa con un taxista. Él se iba personalmente a buscarle a mi hijo. Mi hijo era más pequeño todavía. Y él, cuando nosotros, en el hotel mismo, cuando nosotros nos pasamos la criatura, era que yo miraba acá y él miraba allá. O sea que nos pasábamos así. No había ni siquiera un hola en el Señor. Porque el Señor era intratable. Entonces yo tampoco, yo ya colapsé. ¿Vos crees que esto no se va a solucionar? Después él se iba retirado de mi domicilio. Él, por no pasarme las cosas, me colgaba así. Porque imagínate. Porque hay una foto donde hay una bolsa Sí, colgada. y él una dice que yo invento eso. Sí. Sí. Esa Él me denuncia dejaba que colgada. vos hiciste por violencia psicológica y verbal, que te pregunta Pelusa, ¿cómo se puede solucionar? ¿Qué hay sobre eso? ¿Cuándo va a haber una audiencia o algo para que él pueda o ser liberado o irse. condenado por Claro. esa... O irse a sí. su país. Sí. Y cuando haya de repente, cuando el Señor entre en razón y deje de tener su crisis existencial, porque todo lo que él alega, él miente. A mí nadie se acerca junto a mí, ni su abogado se acerca junto a mí. Él con la venia se va e inventa que yo tengo, que me opongo. Y yo le dije al abogado, usted abogado, ¿alguna vez se acercó a hablarme? ¿Usted conoce mi casa? ¿Usted conoce mi Claro, número? pero acá hay, supongo, una jueza que tiene que decir si él fue o no violento y ahí él se queda Exacto, libre de esa pero causa. eso también Sí, es entonces yo O le él pone chicanas para no presentarse a audiencias Sí, y demás. hay chicanas Bueno, también de por medio. Bueno, acá no sé cómo va a terminar esto. Carmen Areco dice que él tiene crisis existencial y él, el señor, ¿cómo se llamaba él? Omar Basam. Dice que ella es una romántica mentirosa. Él no puede salir más al país porque hay una señora política en Guarambaré que siempre mete la mano por él. Yo no sé qué vínculo hay A favor de él. a favor de él. Pero ¿y por si es a favor? Porque no sale, no le saca el proceso, sale, no Una lo vez. libera. Tampoco. Esta última vez nomás Sí. que no le está saliendo. Ah. Con el anterior juez que había salido, sí consiguió rápido. Porque ella misma postea en las redes ¿Qué sociales. es lo que consigue? Que le hagan la audiencia rápido. Las medidas que salgan, medidas a su favor, que salga rápido en libertad, que tenga así unas medidas leves, después ya permiso al... Pero yo lo que nunca vi es que por una, tengo que decir supuesta, porque nosotros tenemos Sí. Claro. supuesta agresión verbal o psicológica, una persona no pueda salir del país y volver al suyo. Y lo que pasa es que seguro aplican con él porque él es extranjero. No, es solamente eso, Pelusa también. Él siempre hace un tiempo acostumbró a crear perfiles falsos en Facebook, ¿Y qué hacía con los Instagram, perfiles falsos? exponían documentos donde él habló que a mí la jueza me multó por incumplir 21 veces. Sí, hubo momentos que no pudo hablar consigo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de pandemia yo agarré un trabajo
estaba con ventas y teníamos capacitación por Zoom. ¿Y no estabas? Nosotros cuando hicimos como era la conciliación por el régimen, porque conciliamos, pues nos pusimos de acuerdo, él aceptó todo. Después de un tiempito, nomás que no le gustó más a él. Él aceptó en ese tiempo que de lunes a viernes, de 13 a 20 horas, él iba a relacionarse con su hijo, bueno, estaba bien, todo escrito, todo detallado. Y que de repente, si había algún inconveniente, un tema de comunicación, era cuestión de entre nosotros hablar nomás y buscar otro. Y era eso lo que yo hacía y él no me aceptaba. Una pena, Carmen, Osmar, una pena. Crisis existencial, romántica, mentirosa. Aquí vino a ponerse el problema. La cuestión es que todo sería más sano si realmente son papá y mamá y ese niño pueda vivir tranquilo.